de día miércoles. Hace un ratito, bueno, escuchábamos ahí al presidente Gabriel Boric, ¿no?, en la instalación de este nuevo Consejo Constitucional, esta nueva etapa sin duda que vamos a estar analizando en la próxima actualización de noticias con Karin Bujatla. Y por supuesto, como siempre, tenemos invitados interesantes en nuestro programa. Así es, Panchito, porque bueno, la inclusión siempre ha sido un tema que hemos abordado aquí en el Matinal de las Regiones. Es un tema súper importante para todos nosotros como sociedad, así que el día de hoy le damos la bienvenida a la directora general de Digitalización y Desarrollo Estudiantil de Duoc UC, Alejandra Silva, y también a la directora ejecutiva de la Fundación Con Trabajo, María José López. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hola. Bienvenidas. Hola. ¿Qué tal? Un agrado estar aquí con ustedes hoy día. Sí, bienvenida. Además, como dice Catalina, un tema súper importante que tiene que ver con la integración, ¿no? Y con la integración real, porque sabemos que hoy día, en el último tiempo, el concepto de inclusión se habla bastante como un discurso, incluso político. Pero ¿qué tanto hay del discurso? Ustedes están haciendo algo concreto, ¿no? Así es. Bueno, para Duoc es muy importante porque nosotros, primero que nada, tenemos una misión, ¿cierto? Y un propósito, y nuestro propósito es formar personas para una sociedad mejor, y dentro de eso, de aportar a la sociedad, tenemos una iniciativa, un pilar estratégico en este nuevo plan de desarrollo, que es favorecer la inclusión. Claro, exactamente. ¿Cuándo nace o desde cuándo comenzaron a abordar este proyecto? Me imagino que ya es una gestión que vienen realizando y consultando en una mesa redonda hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, yo creo que partimos hace como 2 años, como con las conversaciones. Fue una iniciativa que realmente nació de uno de nuestros trabajadores. La Fundación Con Trabajo hace inclusión laboral en empresas, particularmente en clínicas y centros hospitalarios. Ya. Y uno de nuestros trabajadores en algún momento nos planteó que realmente quería formarse más, que le gustaba mucho el ámbito sanitario, que quería aprender más competencias para poder hacer una buena atención y cuidados del paciente, desempeñarse mejor en la clínica. Y de ahí vino esta inquietud hasta que llegué donde la Ale y iniciamos las conversaciones, que fue, bueno, un tiempo largo de preparación, de conversación también, de respaldo del rector. Y estuvimos trabajando, yo creo que como 1 año. Sí, nosotros, es que coincidió esto porque nosotros, como estábamos abordando el plan de desarrollo y tenemos este pilar estratégico, entonces nosotros somos una institución inclusiva, o sea, siempre lo hemos sido, claro. y en un sentido muy amplio, inclusiva en términos de vulnerabilidad, de acoger a personas con discapacidad, de accesibilidad también, de accesibilidad, claro. Pero el tema del tema de discapacidades intelectuales los venimos abordando hace poco tiempo, hace un par de años, desde que entraron 2 alumnos a Duoc, ¿ya? Uno a la carrera de diseño y el otro a una carrera audiovisual. Entonces estábamos con esta inquietud, ¿cierto? Y estábamos justamente haciendo un estudio y un benchmark para ver en el fondo qué se ofrecía en el mercado en las instituciones actual, de educación superior. Y justo coincidió que teníamos una amiga en común y me empezó a hablar de este proyecto de María José, y la verdad que a mí me pareció muy interesante porque ¿cómo se llama? Las personas con que trabaja María José ya están insertas, la mayoría, en clínicas, en hospitales. Entonces era un poco el proceso al revés. O sea, personas que ya estaban insertas y que tenían experiencia laboral, querían capacitarse para ampliar su ámbito laboral o para mejorar. Claro. Entonces la verdad que fue un proyecto que a mí me encantó y lo tomamos. Qué interesante, definitivamente. Ahora, pero si vamos a la realidad, trabajar el derecho a trabajar, estudiar, el derecho al ocio, deberían ser un derecho, ¿cierto? Y uno podría decir, sí, en nuestro país son un derecho, pero para las personas con discapacidad la verdad que no lo es, porque si vamos a la ley, que tiene que ver justamente a la ley de inclusión, o más bien para la ley que, entre comillas, beneficia a las personas con discapacidad, estamos hablando de un 1%, ¿cierto? Es un número muy bajo. En ese sentido, María José, me gustaría preguntarte, si bien es cierto, ustedes tienen inserto ya personas, por supuesto, que tienen discapacidad en el mundo laboral, pero ¿qué tanta oferta laboral hay para las personas con discapacidad en la realidad? Más allá de los esfuerzos que están haciendo, por supuesto. Sí, ¿sabes que hay más oferta laboral ¿ya? que personas con discapacidad para trabajar? Ya. No en cuanto a número, ya. sino que en cuanto a postulaciones a las ofertas laborales.
porque lo que pasa es que yo te diría que en Chile en general la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral, ha incentivado enormemente la inclusión dentro de las empresas, y por lo menos las empresas con las que nosotros trabajamos desde la Fundación, realmente yo he visto un nivel de compromiso y de voluntad de hacer esto bien, y no solamente como para contratar y aparecer cumpliendo, sino que realmente hacer de la ley una oportunidad para la empresa. Pero en Chile tenemos un problema gravísimo, que es el sistema segregado de educación. Entonces, las personas con discapacidad, particularmente personas con discapacidades intelectuales, van a escuelas especiales, no reciben una cualificación en la mayoría de los casos. Siempre hay excepciones y siempre hay escuelas especiales que pueden ser buenas, pero como sistema, es un sistema que te aparta de la comunidad. Entonces, por una parte, depriva, ¿verdad?, a niños sin discapacidad de una convivencia en la diversidad que somos, porque la discapacidad es una forma de ser humano. Sí. Y depriva a personas con discapacidad del derecho a vivir en una comunidad diversa, poniéndolos todos juntos. Entonces, lo que pasa es que eso genera en la vida adulta baja cualificación, y por tanto no hay un encaje entre la oferta que hace la empresa, que cada vez son más cualificadas y además cada vez con mayor demanda tecnológica, con los perfiles que se desarrollan, ¿verdad?, en las escuelas para personas con discapacidad. Entonces, efectivamente el 1% es bajo. El promedio de la OCDE es 4,4, tenemos que avanzar hacia más cumplimiento, pero a nosotros desde la Fundación lo que más nos preocupa hoy día, más que el 1% o el aumento de la cuota, es que el 50% de las personas que han sido contratadas bajo la ley de inclusión laboral han terminado sus contratos. O sea, hay un tema en la sostenibilidad de los procesos que hoy día es un tema que se tiene que abordar desde una política pública, y para eso se requiere voluntad política. Exactamente. De todas maneras, es algo que constantemente también estamos repasando aquí con diferentes temáticas, evidentemente. Me quedo con algo que escuché de lo que nos acabas de compartir, María José, y es el hecho de poder abrirse la posibilidad de aprender también de personas que tienen capacidades diferentes, porque siento que a la sociedad le falta mucho con respecto a eso, a abrirse, a mirar la vida desde diferentes ángulos y aristas. Con respecto al proyecto, digamos, de formación auxiliar de apoyo asistido en establecimientos de salud, ¿hay algún rango etario? ¿Hay que cumplir con algún...? ¿Cuáles son los requisitos, digamos, para que las personas puedan formar parte de esta posibilidad de seguir formándose? No hay ningún requisito específico, salvo que sean personas con discapacidad intelectual. Lo que hacemos es un proceso previo que nosotros llamamos de conocimiento de la persona, y lo que buscamos es que la experiencia que está abriendo el dúo para ello sea una experiencia formadora y sea una experiencia posible. Por tanto, buscamos encajar el perfil de las personas con el perfil de un estudiante de un curso que efectivamente está adaptado, pero que tiene que ir al centro educacional, tiene que moverse en un espacio donde hay otros compañeros, pero no tenemos un requisito específico, salvo buscar realmente que esas personas que postulan sea un beneficio para ellos esta posibilidad, y también para este centro educacional que ha hecho esta experiencia piloto, también sea una experiencia positiva para que podamos avanzar a otros cursos. No, y de hecho, con la Fundación esa es la alianza, digamos, ellos nos ayudan a buscar a estas personas y que estas personas de verdad cumplan con el perfil, porque si no es muy frustrante. O sea, la idea es que las personas que entran a este curso se desafíen, obviamente, pero sean capaces de desarrollarse y terminar el curso, y que les aporte, ¿cierto?, Exacto. para su después vía laboral o su inserción laboral. Entonces es muy importante ajustarse al perfil. Exacto, bueno, estamos conociendo una iniciativa positiva, concreta, de poder fortalecer las herramientas que todas las personas tienen, ¿no? Y las diversas capacidades que cada persona puede tener. Ahora, Alejandra, tú que trabajas en el área de educación, ¿cierto? O sea, aquí ganas sería que existieran otras iniciativas, ¿cierto?, de otros institutos, otras universidades. Yo sé que las hay, pero como tú dijiste, las escuelas especiales que llegan hasta una edad, donde además es como principalmente una burbuja, porque eso es, básicamente. Yo trabajé en una escuela especial con niños con discapacidad, en un taller de periodismo, y la verdad es que entiendo la frustración también de esas familias, en donde si se acababa ese taller, hasta ahí quedábamos, y no podíamos avanzar más. De hecho, no se puede avanzar más, porque los fondos de
del Estado justamente llegan hasta un límite. Por ejemplo, Senadis, que tiene fondos limitados, para poder en el fondo fortalecer este tipo de proyectos. Entonces, por eso es tan importante este tipo de fundaciones, por supuesto, y esta iniciativa. Ahora, te quiero llevar al tema de la educación. Ok, ustedes avanzan como institución privada, ¿cierto? Pero desde tu mirada, ¿cómo crees tú que está la educación pública en relación a la integración de las personas con discapacidad? Mira, lo que pasa es que hay que distinguir entre la educación técnico-profesional y la educación universitaria. Ya. Porque exacto, la educación universitaria tiene inclusión, pero en otros aspectos. Yo diría que tiene inclusión, por ejemplo, en el aspecto más de vulnerabilidad, pero tienen selección en general. Entonces, obviamente que es mucho más difícil el acceso. En cambio, que en la educación técnico-profesional, la verdad es que el acceso es mucho más fácil, pero no basta con que la persona acceda, ¿ya? Tú tienes que preocuparte de la progresión. Tú no le puedes prometer a una persona que va a egresar de una carrera si no es verdad que va a egresar, digamos, porque... y sobre todo, que más encima mucha gente estudia con gratuidad, entonces uno tiene un compromiso grande. Entonces, las instituciones al menos puedo hablar de EDUOC, digamos, claro, sí. Nosotros tenemos mecanismos de apoyo para las personas con discapacidades, ¿ya? Ahora, es bien importante que esas personas declaren su discapacidad, porque también nos pasa que muchos no la declaran. Entonces tú, al no declararla, ya te restringes porque no puedes postular un montón de beneficios, ¿ya? Independiente que EDUOC, igual tenemos un programa donde la persona se inscribe y puede acceder a un montón de mecanismos de apoyo, como por ejemplo tutores, adecuaciones curriculares, etcétera. Pero así todo, las personas con discapacidad intelectual generalmente tienen un aprendizaje más lento. Y claro, en una sala de clase es difícil ir ajustando los ritmos. Entonces, la gracia de este curso, que es de educación continua, y educación continua en el fondo es mucho más flexible, ¿cierto? Y se adecúa mucho mejor al ritmo de aprendizaje de estas personas. Ahora, ¿cómo lo incluimos? Porque uno podría decir, bueno, eso no es inclusión porque solamente es un curso para personas con discapacidades intelectuales. Pero ellos se incluyen en el contexto, al menos, de la educación superior. O sea, ellos comparten con las personas que están estudiando carreras ahí. Comparten en los recreos, comparten en actividades. El otro día llegué, por ejemplo, y estos alumnos de este curso, habían varios que ya habían llegado hace como 2 o 3 horas antes. No. Y estaban felices, compartiendo, jugando ajedrez. Entonces, es bonito porque están viviendo la experiencia estudiantil en la educación superior. No, y ahí destacar, digamos, que EDUOC, al menos en la sede de San Carlos, que es donde yo me recibí de comunicadora audiovisual, siempre existieron espacios, Panchito, donde uno podía jugar, divertirse, digamos, salir un poco de la rutina también y de lo que significa también estar atravesando una carrera. En esa sede estamos impartiendo el curso, en San Carlos. Sí. Además. Así que mi agradecimiento aprovecho de darle al director de ese, Eduardo Benito. De todas maneras que sí, ya me gustaría preguntarles tanto a María José como a Alejandra, ¿cuáles han sido los desafíos más importantes, digamos, de la formación de este espacio? A ver, yo creo que hay un desafío súper importante, no solamente en el DUOC, sino que a nivel general, que tenía también que ver con tu pregunta, Pacho, hace un rato, que es la salida laboral, ¿verdad? Hay algunas universidades que imparten también cursos para personas con discapacidad, pero yo creo que necesitamos nuevamente una política pública, ¿verdad? Realmente un organismo potente a nivel de Estado que esté velando porque esto realmente no sean iniciativas, ¿verdad? Individuales, ¿me entendí? Sino que sea realmente una política educacional. El tema es la cualificación para el mercado laboral y eso yo creo que estamos a años luz. Nos falta muchísimo, ¿verdad? A nivel general. Y respecto del DUOC, yo siento que los desafíos han sido súper abordables, ha sido, una experiencia nueva, claro. Hemos conversado mucho, el DUOC ha puesto un equipo, nosotros hemos puesto un equipo y ha sido un ejercicio muy colaborativo. Yo te diría que, no quiero decir fácil, porque ha requerido, ¿verdad?, de parte de las dos partes,
hacer esfuerzo, pero no ha sido difícil. No, los equipos están muy motivados. Sí. Las docentes que están participando de este curso, la verdad que están contentas, porque además los alumnos han ido alcanzando los objetivos de aprendizaje, y eso es lo importante, pero además los alumnos lo han pasado bien. Y no solo han adquirido los objetivos de aprendizaje, sino que han ido adquiriendo otras competencias, como por ejemplo, no sé, trabajar de repente en equipo. Yo les pregunté a ellos, ¿qué es lo que les había costado más? Y ellos me dijeron, efectivamente, coordinarse entre ellos, claro, y los temas comunicacionales, porque no todos tienen las mismas habilidades comunicacionales. Exacto. Pero yo te diría que en realidad yo creo que hemos cumplido bastante bien las expectativas. Sí. Incluso diría yo que al menos este grupo que inició, la verdad es que lo han hecho tan bien que vamos a tener que hacer ajustes al programa, porque vamos a tener que elevarles un poquito la dificultad. Y bueno, y hacer otros pequeños ajustes. O sea, yo insisto, esta es una súper buena iniciativa que idealmente se pudiese replicar, ¿cierto? Y que otros quizás tomaran el ejemplo y pudieran seguir para que las personas con discapacidad, tuvieran más oportunidades, sin duda. Pero si lo llevamos al mundo de la voluntad política, como dices tú, que es súper cierta, porque, ok, ustedes pueden hacer mucho esfuerzo, ¿cierto? Pero nuestro padre Estado, por así decirlo, muchas veces no está preparado, y no está preparado claramente para poder tener, poder que todas las personas podamos tener las mismas oportunidades en movilidad, ¿cierto? Es una cuestión tan simple como tomar una micro en región de una persona con discapacidad, que una persona quisiera ir a un hotel y no puede ir a un hotel porque no están las capacidades. Algo tan simple como eso, ¿no? O ir a ver una obra de teatro que no esté el lugar para acceder. A excepción de Duoc, que tiene teatro inclusivo, lo sé, Viña del Mar hay teatro inclusivo también. Pero, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo súper claro, es lo que pasó en el Congreso Nacional, ¿cierto? Con la llegada de la senadora Fabiola Campillay, una persona discapacitada que por lo demás ha tenido grandes problemas en el último tiempo, porque justamente hay un sector que cuestiona, por ejemplo, su discapacidad, y que también esa es una forma de vulnerar, ¿no? El Congreso se tuvo que adecuar a recibir a una persona con discapacidad. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no se hizo antes, no? ¿Por qué no el Congreso Nacional, que se supone que donde está la diversidad, se supone, de nuestro país ahí, no está con las condiciones para recibir, por ejemplo, una persona con discapacidad? Esa pregunta sí me la he hecho. Y lo otro, también se las quiero plantear a ustedes, y lo otro también, que por otro lado, destacar que desde el mismo Estado debiesen tener más personas con discapacidad trabajando en servicios públicos, ¿no? Porque así sería dar el ejemplo. Exacto. No sé qué opinas tú. O sea, de hecho la ley 21.015 obliga tanto a empresas privadas como a reparticiones públicas, Claro. Incluyendo municipalidades, empresas del Estado, ¿verdad?, a tener al menos un 1% de personas con discapacidad. Según el único informe que ha hecho el Ministerio del Trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, el Estado se encontraba en un cumplimiento bajo el 13%. Entonces, Hacia allá quería ir. claro, y por otra parte, yo siento que de repente hay una como infantilización del tema de la inclusión, ¿verdad? Entonces es como que es bonito hablar del tema de la inclusión, pero realmente no estamos mirando muchas veces los datos. En el Congreso yo he planteado en reiteradas ocasiones la importancia de facilitar el proceso para las empresas. Hoy día las empresas están en un cumplimiento infinitamente superior a, lamentablemente, no te puedo decir exactamente el dato porque no lo tenemos, porque la Dirección del Trabajo no nos entrega ese universo de empresas que está en cumplimiento. Tenemos un problema con los datos, ahí hay un tema enorme, ¿verdad? Cuando no hay datos no hay visibilización. Y disculpa, ¿y qué implicaría ese incumplimiento? Porque no es solamente decir, oiga, usted está incumpliendo, sino que hagamos algo al respecto. Claro, por ejemplo lo que tú decís, o sea, justamente hasta donde nosotros tenemos datos, había una tasa de fiscalización del 0,1% de las empresas. Pero ahora, en un proyecto indicaciones para la modificación de la ley 21.015, se suben las multas, sin embargo, no hay fiscalización. Entonces, yo creo que es necesario, y esto te da cuenta de que hay avances que son poco orgánicos y al final son poco eficientes. Exacto. Entonces, realmente vuelvo al tema de la voluntad política. Hoy día, que es un día importante, ¿verdad?, que nos estamos dando una segunda oportunidad como país para tener una nueva constitución.
yo también quisiera hacer Así es. una invitación, y al presidente Boric, porque él es el que está en este momento liderando el país. Necesitamos voluntad política para la inclusión laboral y educacional de personas con discapacidad. Exacto. Al final, son siempre tantas las urgencias que tenemos que las personas con discapacidad siempre quedan en segundo Así lugar es. y no son ciudadanos de segunda categoría. Entonces, no podemos seguir dando como excusas que tenemos otras prioridades. Incluso de tercera categoría, Sí. porque no, para no tener lo básico. El 20% de las personas en Chile tiene algún tipo de discapacidad. 1 de cada 5 hogares. Hay más de 1 millón de mujeres cuidadoras, totalmente invisibilizadas. tema también. Entonces, este es un problema que tenemos como sociedad. Este no es un problema de las personas Así con es. discapacidad. Exactamente. Sí, es un problema de sociedad y de todas maneras que vamos a esperar que esos cambios lleguen pronto porque ha sido algo histórico, Panchito, de invisibilizar a personas, a familias que están ahí esperando poder sentirse parte también de este país. Así que bueno, agradecidos obviamente María José y Alejandra que hayan podido estar aquí presentes y muchas de gracias. todas maneras sí es necesario hacer ese tipo de breaks, Panchito, y Sí, por contar también las supuesto. nuevas Y bueno, proyecciones. acá que lo hemos comentado en otras instancias, hemos tenido acá también personas con discapacidad que siempre han entregado ese mensaje, que es finalmente la sociedad que los discapacita más, ¿no? Y que yo creo que una reflexión para todos es que no bastan esas 27 horas de amor que mucha gente se escuda con que, ok, existe la Teletón en Chile, entonces estamos perfectos. Es mucho más que eso, definitivamente. Así que muchas gracias por esta iniciativa, de verdad, porque ese es el camino. Concretar Ese es el acciones camino. así en estas alianzas y que de verdad te copien la idea en otros lados. Eso sería No ideal. somos los únicos. No, sabemos. Hay pero podría muchas, ser más. puede sí, ser hay más. muchas fundaciones que están Sí, trabajando por en supuesto. esto y también instituciones de educación Así es. superior que también están trabajando y Exacto. bueno, y colegios también. O sea, hemos avanzado, pero falta mucho Sí, más por por supuesto. avanzar, sin duda. Muchas Pero ya gracias, existen María avances, Gracias a así usted. que eso es lo positivo. Continuamos aquí acompañándoles a través de las pantallas de Televisión Regional de Chile. Nos vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso.